Ya, compañeros, vamos a empezar la clase grabada, ¿no? Para que aprovechemos el tiempo. Muy bien, vamos a hacer el tema de derivadas, continuando con lo que hemos avanzado en la clase presencial. Entonces, el ejercicio número 3 de la práctica. Y voy a hacer yo todos los incisos B para que, mm, o sea, para que tengan, digamos, una referencia de cómo resolver los otros. O sea, uno de cada caso voy a hacer. Y esto espero que les ayude mucho. Hallar la diferencial total de, ya, hallar la diferencial total de. Bueno, como les dije, voy a hacer los incisos B. Y bueno, el inciso B dice, Z es igual a X a la X cuadrado más Y cuadrado elevado a la menos un medio. Ya, ahí está, esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese ejercicio? Ustedes ya han practicado derivadas, ya saben de qué se trata el tema de derivadas. Entonces es un poco más fácil ahora resolver estos ejercicios. Ya no hay mucha dificultad. Aquí lo importante era que sepan las reglas de derivadas. Ya. Muy bien, entonces, como dice, ¿no? Hallar la diferencial total de. Entonces, no podemos operar aquí porque en realidad esto es x sobre x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? O en raíz, si ustedes quieren, se puede colocar el 1 medio tranquilamente en raíz. Pero bueno, vamos a dejar en la primera forma nomás, porque ya nos han hecho el favor de subirlo al numerador. Como dice hallar el diferencial total, lo que sí o sí tienen que saber es que la fórmula para el diferencial total es la siguiente, o sea, diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de la función, en este caso de z, respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Ahí está. O sea, es precisamente lo que ya hemos aprendido. O sea, la parte de derivadas es lo que hay que saber bien. Entonces, vamos a colocar esto en recuadro, porque les puede preguntar el licenciado hallar el diferencial total y ustedes tienen que saber que esta es la formulita para el diferencial total, ¿no? Ahí está. Fórmula para el diferencial total. Ya. Obviamente, porque aquí existen dos variables, x y y. Si fuera una función de x, y de z, entonces se aumenta, ¿no? A una más. Entonces, tenemos que considerar que la función z es una función de x y de y. Entonces, de esa forma utilizamos esta fórmula para hallar el diferencial total. Bueno, lo único que tenemos que hacer es hallar las derivadas parciales de cada uno y reemplazar en esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que nos pide primero es la derivada parcial de z respecto de x. Eso es lo primero que tenemos que hallar. Ya, ya. Entonces, tenemos que hallar esta formulita. Digo, tenemos que hallar esta derivada. Entonces, la derivada que tenemos que hallar
¿no? Ya. Entonces, la derivada que tenemos que hallar es la siguiente, o sea, tenemos que derivar esta función respecto de x, ¿no? Entonces, vemos que es un producto, por lo tanto, la regla del producto dice la primera se deriva, por lo tanto, la derivada de x es 1 y se deja la segunda, entonces, x al cuadrado y cuadrado elevado a la menos un medio se queda, ¿no ven? Ahora dice más. Eh, en este caso, la primera función no se deriva, ya tenemos ahí x, y tenemos que derivar ahora esto, pero respecto de x. Entonces, aquí utilizamos la regla de la cadena. Menos un medio baja, ¿y qué es lo que nos va a quedar? X al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio menos uno, o sea, menos 3 medios, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado respecto de x es 0, ¿no? Entonces esta sería la derivada. Podemos simplificar un poco y decir, a ver, x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio. Más por menos, menos. Este numerador con este denominador se van. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 3 medios. Ahí está. Entonces esa es la derivada de z respecto de x. Ahora tenemos que hacer de la misma forma la derivada de z respecto de y. ¿No? Y a ver, la función en este caso es una constante porque x es una constante cuando queremos derivar respecto de y por una función. Entonces, las constantes salen de la derivada y ¿qué es lo que nos queda? Simplemente derivar lo que está aquí adentro. O sea, x al cuadrado más y cuadrado, perdón, elevado a la menos un medio. Eso hay que derivar. Entonces, podemos decir x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio, pero todo esto tenemos que derivar. Esta prima hace referencia a derivar o también podemos hacer lo siguiente. En vez de colocar la prima, colocamos la derivada de z respecto de y de la función, ¿no? Ah, pero la función en este caso no es z, es lo que está aquí adentro. X al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio. Entonces, tenemos que derivar esta función. A ver, lo vamos a colocar mejor, un poco más ordenado. Entonces dice, ¿no? La constante sale y colocamos la derivada respecto de y de qué? De la función. Y la función es x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio. Entonces, esa es la función que tenemos que derivar. Hasta ahí ustedes ya saben derivar, ya saben las reglas de derivación. No habría mucho problema en eso. Lo único que sí es hacer las operaciones. A ver, haremos. Derivada de z respecto de y va a ser igual a x por, hay que derivar respecto de y. Entonces, baja el menos un medio y aquí vamos a colocar x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio menos dos medios, o sea, menos uno, o sea, menos un medio menos uno, menos tres medios igual, por la derivada de lo que está dentro. 2x, bueno, en este caso esto es cero porque es derivada respecto de y en este caso sería por 2y. Ahí está. Y bueno, simplificando, la función nos va a quedar así. Derivada de z respecto de y es igual a menos x por x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 3 medios, ¿no? Ahí está. Lo que tenemos que hacer es reemplazar estos dos, este y este aquí. Entonces, reemplazando nomás, ¿no? No hay mucha dificultad en eso. Reemplazando, el diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x, que vendría a ser esto que ha quedado aquí. X al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio menos x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 3 medios. Todo multiplicado por el diferencial de x, dice, ¿no? Más, pero en este caso este es menos, ¿no?
Más por menos, menos. Y como no nos queda espacio, bueno, 3 puntitos vamos a poner y continuamos. Menos x por x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 3 medios, todo por diferencial de y. Y esa es la respuesta. Ahora, lo que se puede hacer es colocarlo, digamos, una operación algebraica más, ¿no? 1/x² más y cuadrado, y esto es raíz. Ahí está, raíz, ¿no? Menos 1/x² más y² elevado a la 3 medios. Eso significa que también hay raíz, pero solo que esto está elevado al cubo. Así, ¿no? Todo multiplicado por diferencial de y. Diferencial de x, perdón. Menos. Ahora lo que está aquí. X por y sobre x² más y² igual. Raíz elevado al cubo. Todo por diferencial de y. Bueno, esa es la respuesta más simplificada, digamos, o sea, más ordenada. Y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio 3, inciso B. Accesible, sencillo, digamos, compañeros, ¿no? Entonces ya, ahora podemos hacer otro ejercicio. Continúa. Como pueden ver, aquí solo tienen que saber derivar. Por eso tanto les he insistido en eso, que aprendan las reglas de derivadas. O sea, no van a entrar derivadas muy complicadas, pero tienen que saber las reglas. Ese es el asunto. Si saben las reglas, entonces no hay ningún problema. Si no saben las reglas, bueno, ahí estamos en conflictos, en problemas. Hallar la derivada total, dice, ¿no? El problema 4. Hallar la derivada total de, bueno, ¿qué? U es igual a x coseno de y más y seno de x, cuando y es igual a coseno de 2t y x es igual a seno de 2t. Ahí está. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, ¿no? Hallar la derivada total. En este caso es un poco diferente al anterior, porque lo que tenemos que hacer es que reemplazar las derivadas y utilizar la regla de la cadena. Por ejemplo, aquí vemos que esto es que u es una función de x y de y. O sea, u es una función de x y de y. Depende de x y de y. Pero x depende de t. O sea, es una función de t. Y vemos que y, no. Bueno, x depende de t, está bien. Y también y depende de t. También es otra función de t. Entonces lo que nos está pidiendo es que tenemos que derivar la derivada total. O sea, tenemos que derivar hasta t, porque eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que derivar u que pase por x y que pase por t. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es la regla de la cadena. Y la regla de la cadena nos dice, bueno, primero podemos derivar la función compuesta o podemos reemplazar la función compuesta y luego derivar. Pero nos resulta más sencillo hacerlo por partes. Por ejemplo, en esta función de x, ¿no es cierto? Que vendría a ser x es igual a seno de 2t. Entonces vamos a derivar esto respecto mm, de x y luego vamos a derivar esto respecto de x y luego vamos a derivar respecto de t. A ver, x seno de 2t por el coseno de y.
y y es coseno de 2t, ¿no? Más y. Coseno de 2t por el seno de x, pero x es seno de 2t. Ujú, así. Muy bien. Entonces ahora nos está diciendo que tienes que derivar esto respecto de t. Y, bueno, se ha vuelto una derivada un poco larguita, digamos, medio complicada. Así que, bueno, eso también se puede hacer, no hay ningún problema. Pero la otra forma, como les decía, es derivar a u que depende de x y de y que llegue hasta t. O sea, así. Aquí está u. U depende de x y depende de y aparte. Pero x depende de t. Y también depende de t. Ahí está la regla de dependencia, ¿no? Entonces, nos está diciendo, este es u. Depende de x y de y, pero x depende de t, y también depende de t. Si queremos encontrar la derivada, tenemos que encontrar la derivada de x y la derivada de y luego sumarlo. O sea, la derivada de u respecto de t va a ser igual a la derivada parcial. En este caso, esto se va a transformar en derivada total, porque es lo que nos está pidiendo, ¿no? La derivada total respecto de t. Esa es derivada parcial y es derivada total. Va a ser igual a qué. ¿Y qué dice la regla según nuestro arbolito que nos hemos plantado? Lo que hay que hacer es la derivada parcial de u respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t, más la derivada parcial de y respecto, no, no, de u respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Y de esta forma encontramos la derivada parcial. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Esto es u, esto es x. Y queremos encontrar la derivada parcial de u respecto de x, ¿no? Multiplicado por la derivada, ahora en este caso solo hay x y t. La derivada parcial de x respecto de t, ¿no? Entonces este es el primero, la derivada parcial de u respecto de t, el total va a ser la derivada parcial de u respecto de x multiplicado por la derivada parcial de x respecto de t. Ahora, más el siguiente, que sería la derivada parcial de u respecto de, en este caso es de y porque solo es u y y. Y en este caso es y t, por la derivada parcial de y respecto de t. Y luego esto es multiplicación. Entonces, aquí está en el de arriba es derivada parcial de u respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t, ¿no? Así que ya hemos llegado hasta t, más la derivada parcial de u respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. ¿Listo? Eso es todo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esas derivadas aquí. ¿Qué nos pide? La derivada parcial de u respecto de x. Vamos a nuestra función original. La derivada parcial de u respecto de x. Aquí tenemos x. Como dice respecto de x, entonces decimos,
Ya, este ejercicio lo resolvemos, luego vamos a empezar otro. Ya, 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 muy bien. Las cuatro derivadas tenemos que hacer. Esta, la derivada parcial de u respecto de x, la derivada parcial de c de x respecto de t, la derivada parcial de u respecto de y la derivada parcial de y respecto de t, ¿no? Empezamos con la derivada parcial de u respecto de x. A ver, la derivada parcial de u respecto de x va a ser ah, coseno de y es constante. La derivada parcial de x respecto de x es 1. Así que eso ya está bien. Ahora más el otro. Y vendría a ser constante y la derivada parcial de el seno de x es coseno de x, ¿no ven? Ya sabemos derivar. Ahora la derivada parcial de x respecto de t. Entonces vamos a lo que dice, ¿no? De x respecto de t. La derivada parcial de seno de 2t es, respecto de t en este caso, por la regla de la cadena coseno de 2t multiplicado por 2. Igual tenemos que hacer con el otro. La derivada parcial de u respecto de y. De u respecto de y. A ver, x es constante, por lo tanto sale fuera. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de y. Y en el otro caso es, respecto de y, eh, bueno, el seno de x sería constante por la derivada parcial de y respecto de y. Ya, continuamos con la reunión. Ya nos hemos quedado aquí. La derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a esto, ¿no? X por el seno de y. Ahora nos falta, ¿dónde estábamos? La derivada parcial de u respecto de y. Y. X es constante, la derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Ahora la derivada parcial de la derivada parcial de
u respecto de y, dice, ¿no? La derivada parcial de y es 1 y el seno se queda como constante, ¿no? Seno de x, listo, y ahí está. Lo podemos ordenar un poco. Va a ser igual a seno de x primero menos x por el seno de y. Ahora, nos falta este ultimito, derivada parcial de y respecto de t. Derivada parcial de y respecto de t. La derivada parcial del coseno es menos seno. Por 2, así, fácil, ¿no ven? Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula. Y a ver, y decimos la derivada. Ay, no es parcial. Es derivada total. La derivada total de u respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de u respecto de x, que es todo esto. Coseno de y más y coseno de x, que multiplica a la derivada de x respecto de t. O sea, 2 por coseno de 2t, ¿no ve? Y después dice más, ¿no? Más. No nos va a alcanzar, así que lo vamos a anotar abajo. Y bueno, coseno en este caso sería la derivada parcial de u respecto de y, que vendría a ser esto. Seno de x menos x seno de y. Ahora esto multiplica a la derivada parcial de y respecto de t, que vendría a ser menos 2 seno de 2t. ¿Eh? Así. Ahora, algunas operaciones más que hay que hacer. Mm, ujú. Como queremos encontrar la derivada respecto de t, entonces aquí hay que reemplazar. Por ejemplo, coseno de y, pero y es 2t. Y es coseno de 2t. Coseno de 2t. Más coseno de 2t, que es y, por el coseno de x, pero x es seno de 2t. Seno de 2t. Por 2 por coseno de 2t. Ujú. Ahí ya. Y por si acaso, a ver un cachito. Solo es ordenar nomás. Solo es ordenar. Y es coseno de 2t. Más. Ya. Todo esto es esto nomás. Sí, todo esto es esto nomás. Ya. Multiplicado por 2 por el coseno de 2t. Listo. Ahora más. Y en el denominador, a ver, vamos a ver qué sale. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces vamos a colocar el que es más primero. X por el seno de y. Entonces, en todo caso sería 2 seno de 2t que multiplica a esto. A ver, y esto aquí va a haber una suma, ¿no? Igual que aquí. X es igual a seno de 2t por el seno de y, pero y es coseno de 2t. Ya. Ahora, está bien, hasta ahí.
más, bueno, más por menos, menos. 2 seno de 2t por el seno de 2t, que multiplica al seno, pero ¿qué es? ¿Qué es x? X es seno de 2t. Uy, uy, uy. A ver, ya vamos a hacerlo bien menudito. Ya, lo que está aquí adentro, ¿no? Bien menudito. Coseno de y, pero y es coseno de 2t. Ya. Más y, pero y es coseno de 2t. Ya. Por el coseno de x, pero x es seno de 2t. Ya, seno de 2t. ¿Eh? Ahora, ya ahí está. Por el seno de 2t. ¿No? Todo multiplicado por 2 coseno de 2t. Todo un trabalenguas, pero bueno, así es esto. Ya, más. Ahora, en el siguiente esto no pasa nada, así que también lo podemos dejar así sin multiplicar. Pero aquí sí. Seno de x. X, pero x es seno de 2t. Listo. Menos, otra vez, seno de 2t por el seno de y, pero y es coseno de 2t, ¿no? Ujú. Ahora todo multiplicado por, si quieren lo pueden poner llaves aquí para distinguir, todo multiplicado por, ¿y qué es esto? Lo que nos queda afuera es mm, oh, menos 2 seno de 2t. Ahí está. Todo un show, pero es eso. O sea, en reemplazar ha sido lo difícil, porque de hecho derivar no ha sido difícil. En reemplazar ha sido para no hacerse un trabalenguas. De todas formas, hay que tener cuidado al reemplazar, ¿ya? Y esa es la respuesta de la pregunta 2, ahí está para que lo vean bien. Ya, ahí está, esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, eso ha sido nada más. No se olviden de la reglita del arbolito de esto, es lo importante para esta pregunta. Esto es lo importante. Después la fórmula solita se arma. Muy bien, ya hemos hecho 2 ejercicios. Nos falta todavía hacer 2 más. Ya.
A ver, el ejercicio número 5 ahora. Inciso B. Ya, hallar la derivada parcial de z respecto de S y la derivada parcial de z respecto de T. Bueno, z nos dice, ¿no? X al cuadrado más 2y cuadrado. Y X es igual a E a la S menos E a la T y Y es E a la S más E a la T. Ya, listo. Entonces, igual que el anterior, como en el anterior ejercicio, lo que tenemos que hacer es primero identificar y decir, a ver, nos está pidiendo derivada de z respecto de S, pero S está aquí en X. O sea, vamos a decir, Z es una función de X y de Y. Aquí está, de X y de Y. Pero X es una función de S y de T. Y también es una función de S y de T. Entonces tenemos que armar el mismo arbolito de hace rato, algo parecido, ¿no? Porque decimos, queremos encontrar la derivada parcial de z respecto de S. Así que tenemos que encontrar a S. Z depende de X y de Y. Pero X depende de S y depende de T. Y también depende de S y también depende de T. Entonces, lo que nos dice es, queremos encontrar la derivada parcial de Z respecto de S. Primero, Z respecto de S, pero también hay otro Z respecto de S. Ahí está. Y después vamos a encontrar la otra, ¿no? Respecto de T. Ya. Entonces ahí está más claro. Con eso se va a encontrar más fácil. Ya ahí. Bueno, entonces, a ver, el rojito primero. Dice, ¿no? Queremos encontrar la derivada parcial de Z respecto de T, de S, de S. Y eso va a ser la derivada parcial de Z respecto de X que multiplica a la derivada parcial de X respecto de S. Ahí está. Más. Hay otro más. La derivada parcial de Z respecto de Y más la derivada parcial, por. Aquí es por. Cuando es a continuación es por. Entonces, por la derivada parcial de Y respecto de S, ya está. De esa forma llegamos a S, llegamos a S. Igual, hay que, para encontrar el de Z respecto de T, es igual, ¿no? Y vamos por el azul en este caso. Decimos la derivada parcial de Z respecto de X por la derivada parcial de X respecto de T. Ya está el primer T. Más la derivada parcial de Z respecto de y luego la derivada parcial de Y respecto de T. Ahí está. ¿Listo? Estas dos fórmulas armadas son las que tenemos que encontrar. O sea, derivando nada más, ¿no? Y para eso ya tienen que saber derivar. A ver. Entonces, a ver, vamos a ver. Para la primera necesitamos derivada parcial de Z respecto de X. Mm, Ya, tenemos que derivar de los dos. Derivada parcial de Z respecto de X y la derivada parcial de Z respecto de Y. Vamos allá. Diré. La derivada parcial de Z respecto de X.
2x. La derivada parcial de z respecto de y, 4y. Ahora, la derivada parcial de x respecto de, primero de s, e a la s. Porque es la misma función, así que no hay que derivar, digo, no hay que afectarlo en nada. La derivada parcial de x respecto de t. Entonces, es e a la t también. Ahora, la derivada parcial de y respecto de s va a ser e a la s. Y la derivada parcial, en el primero, derivada parcial de x respecto de t es menos e a la t. La derivada parcial de y respecto de t, ahora sí, para y es solamente e a la t positivo. Bueno, ya está, ya tenemos todo y lo reemplazamos aquí. Primero, para la derivada parcial de z respecto de s, lo que tenemos que hacer es la derivada parcial de, aquí está, tenemos que escribir esta formulita. Derivada parcial de z respecto de x, 2x, que multiplica derivada parcial de x respecto de s, e a la s, más la derivada parcial de z respecto de y, 4y, que multiplica a la derivada parcial de y respecto de s, e a la s. ¿Ah? Listo, ahora el otro. La derivada parcial de z respecto de t. La derivada parcial de z respecto de x, 2x, por la derivada parcial de x respecto de t, menos e a la t, más la derivada parcial de z respecto de y, 4y, por la derivada parcial de y respecto de t, por e a la t. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Mm, X es igual a e a la s menos e a la t. Podemos reemplazar eso. Pero eso ya es. Bueno, ya haremos eso más. Es complementario, no es necesario, pero ya ver. La derivada parcial de z respecto de s va a ser igual a 2x, pero x es e a la s menos e a la t por e a la s, ya, más 4. Y y, bueno, y es e a la s más e a la t por e a la t. Entonces vamos a simplificar, ¿no? Derivada parcial respecto de s va a ser igual a e a la s por e a la s. Ya. Esto va a ser 2e a la 2s menos e a la t por e a la s. Ya. Más 4 por e a la s por e a la t más 4 por e a la 2t. Listo. Son cosas que ya no tienen mucha relevancia.
Listo, ahí está el primero. Ahora sí, el segundo. Una derivada parcial de z respecto de t. A ver esto. La derivada parcial de z respecto de x. La derivada parcial de z respecto de t en este caso. Ya. Derivada parcial de z respecto de x. 2x. Por la derivada parcial de x respecto de t. Ya. Más la derivada parcial de z respecto de y. Por la derivada parcial de y respecto de t. Ya, esto hay que reemplazar. X, ¿a qué es igual? X es igual a e a la s menos e a la t por menos e a la t más 4. Y el y hay que reemplazar. Y el y es e a la s más e a la t por e a la t. Listo. La derivada parcial de z respecto de t va a ser igual a operaciones, ¿no? Más por menos, más aquí. 2 por e a la 2t más e a la t por e a la s, 4 por e a la s por e a la t, más 4 por e a la 2t. Derivada parcial de z respecto de t va a ser igual a 2 por e a la 2t más 4 por e a la 2t. Y con este se simplifican. Más 6 por e a la s por e a la t. Entonces, la derivada parcial de z respecto de t, esto es 6 por e a la 2t más 6 por e a la s por e a la t. Ahí está, ya eso es. Mucho show, la verdad. Esto y bueno, el otro. Vendría a ser este. Ya, ahí está, compañeros. Yo sé que es largo, pero aquí lo importante es saber derivar y después simplificar. Son operaciones algebraicas que mm, se supone que ya saben, ¿no? Bueno, a ver, nos falta todavía ejercicio. Hacer 5, 13, 4. Ya, bueno, nos falta hallar las derivadas implícitas. Esto tiene una fórmula, compañeros. Así que vamos a revisar la fórmula y vamos a colocarla, y después es resolver.
Como dice, ¿no? El 6 hallar las derivadas implícitas de, bueno, el inciso B dice, ya. Bueno, para resolver esto hay varias formas, pero una de estas formas que nosotros vamos a utilizar va a ser la siguiente. Ya tenemos una función de dos variables de x y de y lo que tenemos que hacer es tener simplemente esto, es lo que nos pide, ¿no? La derivada implícita. Y esto va a ser igual a menos f de x sobre f de y. Listo, nada más. ¿Qué es f? F es toda esta función, o sea, decimos f de x y de y es igual a x y menos e a la x por el seno de y. Eso es f. Y tenemos que seguir la regla nada más. A ver, dice la derivada parcial. Esta es la derivada parcial. Dice derivada parcial de f respecto de x. Hay que derivar esto respecto de x. Entonces, f de x, a ver, la derivada parcial bueno, de x y respecto de x es menos, no, y nada más. Y en este otro caso, la derivada parcial de respecto de x, seno de y bueno, que hay un signo menos, ¿no? Por e a la x, ordenándolo un poquito, va a ser y, seno de y por e a la x. Listo, ahí está. Ahora, la derivada parcial de la otra función, o sea, digo, de la función respecto de y. A ver, esto es f. Ahora respecto de y, x, menos e a la x, la derivada del seno es coseno de y. Y luego lo reemplazamos en esta fórmula. Va a ser igual a menos, hay un signo menos ahí, f de x, que sería sobre f de y, que sería x menos e a la x coseno de y. Entonces la derivada parcial de y respecto de x va a ser, bueno, este menos puede entrar arriba, entonces e a la x seno de y menos y sobre x menos e a la x coseno de y, haciendo operaciones nada más, ¿no? Así, a eso me refería, ¿no? Es reemplazar nada más. Reemplazar en esto. Ya tenemos las dos derivadas, los reemplazamos ahí. Entonces esa es la derivada implícita. Seguramente lo que quiere, digamos, que hagan ahora. Muy bien. Ahora, otro ejercicio. Hemos hecho hasta entonces el 6, el 7 y el 8 nos falta. Ya. Entonces hagamos el 7 y el 8. Igual es fórmula también. La derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y del inciso b, que es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2xy más 4yz más 8zx igual a 80. Voy a terminar.
Y ahí está, continuamos con el ejercicio 7. Y nos dice hallar las derivadas parciales de estas funciones, ¿ya? Bueno, de la misma forma, igual hay que seguir una regla. Igual, o sea, hay que hacer lo mismo, o sea, otra formulita es como una derivada implícita igual. Ya, bueno, estamos en eso. Ya, entonces, de estos dos ejercicios más y ya vamos a poder terminar esta clase. Ya, vamos a colocar las dos fórmulas. Derivada parcial de z respecto de x es igual a z de x y la formulita es menos f de x sobre f de z. Igual, derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a z de y menos f de y sobre f de z. ¿Listo? Esas son las dos fórmulas. Ahora, lo único que tenemos que hacer es derivar ambas. A ver, la función sigue siendo todo esto, ¿no? Ahora tenemos que, dice, derivar respecto de x. Esto hay que derivar respecto de x. A ver, derivemos. 2x, esto es 0, esto es 2y. 8z, esto es 0, ¿ya? Esto es f de x. Ahora, f de z. Hay que derivar esto respecto de z. Z, 2z. 4y. Y esto es 8x, ¿no? A ver, revisaremos un poquito más. Ujú. Está bien, está bien. Ahora nos falta el otro. F de y. F de x, f de z, f de z, f de y. F de y nos falta. 2y, 2x, 4z. Listo. Ya está. Hay que reemplazar en esos dos. Z de x va a ser igual a menos f de x sobre f de z. F de x. 2x más menos, dice, ¿no? Chicos. Más 8z sobre f de z. Pero f de z es 2z más 4y más 8x. Ya. Ahora z de y. Z de y es menos f de y sobre f de z. Entonces, menos f de y. 2y más 2x más 4z sobre el mismo, ¿no? El mismo. 2z más 4y más 8x. Ya está. Ahora, lo pueden simplificar, o sea, a ver, lo colocaremos. Z de x. 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos va a quedar? Menos x más y más 4z sobre, esto es z, mucho me equivoco entre z y x, más 2y, porque vamos a con la mitad, más 4x. Listo, es el primero. Ahora el otro, z de y, igual menos, y aquí está, ¿no? 2, 2, 2, le vamos a sacar la mitad, la mitad, la mitad, y este va a ser y más x más 2z sobre, y en este debajo, z más 2y más 4x. ¿Listo? ¿Ya está? Era simplemente seguir estas reglas.
para encontrar las derivadas parciales, ¿no? Cuando están, digamos, en una función implícita. Listo, ya hemos hecho. Nos falta todavía el último. Hallar las primeras y segundas derivadas parciales de z, dice. A ver, las primeras. Hallar las primeras y las segundas derivadas parciales de z. Ujú. Ya, igual. Es una función implícita igual, ¿no? Entonces, mm, como dice primeras y segundas, no nos complicaremos. Lo que podemos hacer es despejar z. Vamos a encontrar z de x, y, así. O sea, z es igual a una función de x, y. Z es igual a una función de x y de y. Para eso tenemos que despejar z. Y de eso, o sea, despejarlo, dejarlo afuera, ¿no? Para que sea así. Entonces, z podemos factorizar de aquí. 3y más 3x. 2, y esto pasa a restar, 2y cuadrado. Z va a ser igual a 2 menos 2y cuadrado sobre 3y más 3x. Listo, ya está despejado. Ahora lo que tenemos que hacer es las primeras y segundas derivadas. Z de x. Hay que derivar respecto de x. Entonces, en el denominador, 3y más 3x elevado al cuadrado. Y en el numerador, lo mismo, ¿no? 3y más 3x por la derivada respecto de x, que es 0, ¿no? Menos, ahora se copia lo mismo, 2 menos 2y cuadrado por la derivada respecto de x, que sería 3. Listo, esa es la primera derivada parcial. Z de x va a ser igual a menos más 6. Y cuadrado menos 1. O sea, factorizando, operando así. Ya, ahí está la primera derivada parcial. La segunda derivada parcial. 3y más 3. Ya, 3y más 3x elevado al cuadrado elevado a la cuarta. No tenemos x en el numerador, así que esto va a ser 0 directamente. 6 por y cuadrado menos 1 por la derivada de lo que está abajo, que sería 2 por 3y más 3x por la derivada de x, 3. Esa sería la derivada, la segunda derivada. 6 por 2 por 3, o sea, 6 por 6, 36. Y cuadrado menos 1 por 3y más 3x sobre 3y más 3x elevado a la cuarta. Bueno, son simplificaciones estas que ustedes ya lo pueden hacer, digamos, 36 por 3, 108. 3 a la 4, 3 a la 4 es 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. 108 entre 81. A ver, lo simplificaremos un poco. A ver cómo va a quedar esto. Z de XX
Aquí es 36. De aquí podemos factorizar el 3. 36 por 3, 108. Entonces aquí nos va a quedar y cuadrado menos 1 por y más x. Ahora en el denominador, 3 a la 4 es 81, o sea, es 3 factorizado y el otro es y más x. Esto está elevado a la 4. Entonces z de x va a ser igual a menos 108. Este más puede entrar aquí. 1 menos y cuadrado, x más y para ordenarlo. Ahora 3 a la 4 es 81 por y más x elevado a la 4. Listo, ya está. Ahora pueden simplificar también si quieren, ¿no? 81 entre 108. No sé cuánto era cada uno. Pero 81, digo 108 es igual a 72, no, 36 por 3. Ay, ya. 27, ¿qué cosa estoy haciendo? 102, 108 entre 2, 54, 54 entre 2, 27, 27 entre 3, 27 entre 3 a 9, 9 entre 3 a 3, 3, 3, 1, 1, ya esto es. Ahora, 3 al cubo es 3 al cubo por 2 a la 4, que es 4. 4 por 1 menos y cuadrado por x más y sobre 81, que es 3 a la 4 por x más y a la 4. Entonces, este con este se va. Entonces, z de x va a ser igual a, este con este se va y nos va a quedar 4 sobre 3, 1 menos y cuadrado sobre x más y. Nada más. Ahí está. Tanto show para eso. No tiene sentido. ¿Qué sé yo? Perdón. Estaba renegando porque las operaciones son muy largas. A ver. El último ejercicio. Ni pan ni hojas, no alcanza por el tiempo. Ahí cuando queremos. Ya. Muy bien, el último ejercicio. Ya. Entonces, z es igual a 2 menos y cuadrado sobre 3x más 3y. Ya. Ya, aquí dice ahora, hay que derivar respecto de y. Ya. Al cuadrado, aquí lo mismo se copia. Y se deriva esto respecto de y. Menos 4y. Menos 2 menos 2y cuadrado. Y la derivada respecto de y por 3. Hay que operar. Bueno, aquí ven, como pueden ver, solo es habilidad para derivar. 2xy menos 4y cuadrado. Más 6y cuadrado menos 6.
Todo esto sobre 3x más 3y, ¿no? Elevado al cuadrado. Ya. A ver. No era tan largo ese ejercicio de este cuate. Ya está. Es la primera derivada. La segunda derivada respecto de y, a ver. Bueno, regla del cociente igual, ¿no? 3x más 3y elevado a la cuarta en este caso. 3x más 3y. Ahora esto hay que derivar respecto de y. Menos 2x más 4y. Menos, y aquí se coloca todo esto, ¿no? Por la derivada, que está aquí. 2, 3x más 3y por la derivada respecto de y, que sería 3. Entonces, bueno, no creo que sea necesario simplificar este ejercicio porque este sí que está largo. Doce x y menos 2y cuadrado más 6 que multiplica a 6 por 2. No, esto es 6. Bueno, en realidad podríamos haberle puesto eso más 3x más 3y. Todo sobre 3x más 3y elevado a la cuarta, no sé. ¿Por qué tanto show, digamos? Mm, Se puede factorizar de aquí el 3y, 3y. Ya, 3x más 3y. Pues sí, lo vamos a factorizar y nos va a quedar solamente 4y menos 12. Y aquí un hito. 3x más 3y más 6 por 12xy menos 12y cuadrado más 6. Todo esto sobre 3x más 3y elevado a la cuarta. Entonces, este con este se va a ir y nos va a quedar un cubo. Z de y. Bueno, esas son operaciones que ya demasiado, digamos. Mm, Lo dejaremos para que hagan ustedes esto. Es simplificar nada más, es una operación algebraica. Si esta es la cuarta y esta es la una, es al cubo. Ya está, esa es la respuesta. Realmente largo. ¿Para qué? Ya, ahora sí. Con eso terminamos, compañeros, la explicación. Espero que haya quedado lo más entendible posible, porque lo único que era derivar, saber derivar, nada más, ¿ya? Para los que saben derivar, esto no van a tener ningún problema. De hecho, debió ser más que todo un repaso y ver las formulitas que hay que aplicar, y todas las hemos colocado. Así que no hay ningún problema. Entonces, en eso quedamos, compañeros.
Nos vemos y voy a cortar la sesión.